Y vamos a saludar al primero de nuestros compañeros que anda por aquí, por los estudios, Pablo Callejón. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy lo acompaño con la queja del viento. Hoy lo acompaño. Tremendo, sí. Hoy lo acompaño con la queja. Me sumo a su queja. Me parece que además el hecho de que sean varios días consecutivos. Sí, pero los anteriores viento, más o menos. Hoy ya se hace sentir. Sí, la verdad que sí. Ayer hubo ráfagas interesantes en el centro de Córdoba, ¿no? Claro, el centro pero más del país. Fue más, a ver, si se quiere, esporádico. Ahora ya de la mañana, bien tempranito. No da tregua, ¿no? Sí, no da tregua. Y pensar que Raúl anda diciendo que pirincho, que ya está la primavera, que no nos asustemos con el viento. Bueno, pero el viento es típico en primavera. Sí, por lo menos no tanto. Era agosto. en algunos lugares. Era agosto. Sí, ya no. Era ya agosto, no. era agosto. Sí, un Raúl, drama para los incendios en Córdoba. No sé qué, sí, todo un problema eso. No sé qué le pasa a Raúl con el sello de oro. No sé si no se anima. Se le está desdibujando, pierde efectividad, no lo sé. Está complicado dar el pronóstico del tiempo. Sí, dicen que ya bajó a sello de bronce. Ya está bajando. Vamos a ver. Bueno, vamos a ocuparnos del tema de la vacuna por una polémica que se generó en los últimos días ligada con Sinopharm y si estaba o no en condiciones de ser aplicada en niños y niñas, tal como había anunciado el gobierno nacional. Hoy aparece a todas luces como discúlpame, Pablo, porque aquí está bien lo que decís porque lo anunció el gobierno nacional, pero la aprobación es del ANMAT, que es el organismo independiente, digamos. El gobierno lo que hace es divulgar la aprobación que dio este organismo, porque mucho se asocia a decir, lo autoriza el gobierno. No lo autoriza el gobierno, lo autoriza el ente encargado de hacerlo. Que si ya desconfiamos del ANMAT, entonces vamos a empezar a desconfiar de todo lo que comemos, de lo que se aprueba, de lo que no se aprueba, porque no solamente está para las vacunas, para decirnos si habilitó la Sinopharm, la AstraZeneca o cual sea. Viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, toma relevancia ahora a nivel más general por el tema de la aprobación de las vacunas y de las posibilidades que te da para decir si está habilitada o no. Ahora, este organismo es absolutamente independiente del gobierno de turno. Sí, aparece como muy apresurado, por lo menos en esos términos, el documento crítico que había lanzado la Sociedad Argentina de Pediatría, cuestionando la falta de información, pero adjudicándole un grado de sospecha a esa presunta falta de información, que fue utilizada por algunos medios de comunicación, opositores al gobierno, y fue utilizada incluso por algunas voces políticas que vieron allí una oportunidad de cuestionar el proceso de vacunación. Decimos que fue muy apresurada porque lo que había surgido era simplemente un anuncio político de que se iba a comenzar a vacunar a niños y niñas y que habría una reunión con los ministros de salud en los que se iba a informar. Sí. Bueno, antes de que llegara esa información, la Sociedad Argentina de Pediatría había salido a cuestionar. Fueron más los cuestionamientos a la propia Sociedad Argentina de Pediatría los que terminaron derivando en las palabras del propio presidente y una rectificación de la postura que habían tenido. Porque en la reunión que mantuvieron con los ministros de salud de las diferentes provincias fueron convocados también los médicos de la Sociedad Argentina y se les informó allí sobre los por qué ANMAT había llegado a esa resolución, que tenían que ver con experiencias que ya se habían desarrollado en algunos países árabes y en China con la misma vacuna. La vacuna Sinopharm es una vacuna china. Y además de cómo esa misma experiencia se había aplicado en Chile con la vacuna Sinovac. Sí, que es otro nombre, digamos. Es otro nombre, pero que tiene que ver con esa misma lógica. Claro. Entonces, porque no son muchos los países en el mundo que han vacunado en niñez. No. Son muy poquitos. La Argentina va a ser uno de los países pioneros en este sentido. Por lo cual, las experiencias que se habían desarrollado en relación a Sinopharm y con Sinovac en Chile eran las que habían permitido advertir que había una altísima eficacia y que por eso la ANMAT consideraba que debía darse la habilitación. El debate político o casi político partidario que se dio alrededor de esto duró muy poquito porque la Sociedad Argentina de Pediatría tuvo que salir a rectificar esa postura. Pero uno se pregunta, ¿el daño no está hecho? Digo, en mucha gente... La duda a los padres, fundamentalmente. Claro, porque no todo el mundo está en el día a día de la noticia. Además, muchas veces se pone en un titular más grande la crítica de la Sociedad Argentina de Pediatría y después muy chiquitito por debajo el cambio de postura. Sí, por lo cual...
o ni siquiera. O ni siquiera. Por lo cual queda la duda instalada, ¿no? No todo el mundo está todo el tiempo asimilando esa información. Es decir, hoy gente te vas a encontrar que te dice, pero se opone la Sociedad Argentina de Pediatría. Claro, pero ya dijeron que no es segura. Claro. ¿Cómo? Nadie dijo que no es segura. Entonces, ese manto de sospecha y de dudas provoca un daño que después la propia realidad logra corregirlo, pero que evidentemente es algo que debemos superar, ¿no? Como instancia, sobre todo por la alta sensibilidad que generan las vacunas. Pero vamos a ver en detalle qué fue lo que pasó con la situación de Sinopharm y la vacuna para niños y niñas. El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabaco, avaló la decisión del gobierno de vacunar contra el coronavirus a los niños y niñas de entre 3 y 11 años con dosis de Sinopharm. En relación al reparo inicial que había expresado ayer la sociedad, el especialista dijo que el anuncio realizado desde el Ministerio de Salud el viernes pasado en relación a la vacunación de 6 millones de niñas y niños de entre 3 y 11 años lo había tomado por sorpresa, ¿no? Que había habido un anuncio y que ellos no tenían la información. Cuando en realidad lo que se había hecho, en todo caso uno puede reprochar si era pertinente hacer el anuncio en ese momento, era el anuncio de la vacunación y que iban a dar la información a los ministros en una reunión conjunta, porque para eso hay un comité de expertos, ¿no? Y antes de que eso sucediera habían surgido las críticas. El aval de la Sociedad Argentina de Pediatría se produjo un día después de que el Consejo Federal de Salud decidiera avanzar con la estrategia de vacunar contra el coronavirus, lo decíamos, a 600.000 niños de 3 a 11 años. Hubo un total aval por parte de cada una de las provincias, no importa el color político. Todos los ministros se manifestaron en favor de esta vacunación. Durante la reunión del COFESA, las autoridades sanitarias de las 23 jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud consideraron la vacunación pediátrica como un paso fundamental en el plan estratégico de vacunación contra el COVID-19. Aquí vemos lo categórico del aval a esta decisión. En ese contexto, la ministra de Salud, Carla Bisotti, destacó que la vacunación pediátrica es un paso fundamental, y fíjense este detalle, para la última etapa de control de la pandemia. Yo creo que es la primera vez que Bisotti habla en estos términos. Quizás lo he hecho en otra oportunidad y no lo hemos advertido. Pero aquí habló de la última etapa de control de la pandemia. Más en coincidencia con las declaraciones de Mansur. Efectivamente, ¿no? Si la vacunación es ese último paso, evidentemente la vacunación para niños es la instancia definitiva en ese plan que ha generado el gobierno. Bueno, es que recién, Pablo, brindábamos, bueno, lo hizo la cartera de salud de la Nación. 50% con 2 dosis no es un número menor. No, claro. Es un número muy alto, ¿no? Que habla también de por qué estamos en esta realidad. Sobre Sinopharm, Bisotti afirmó que se trata de una vacuna de virus inactivada. Esto es muy importante, ¿no? Porque con el virus inactivo tiene menos consecuencias o menos riesgo de que pueda generar secuelas, ¿no? Sí, lo que se pedía también es la vacunación con ARN, que es Pfizer o Moderna. Bueno, Pfizer está llegando, ¿no? Sí. Pfizer está llegando. Lo decíamos, una vacuna de virus inactivada que tiene plataforma conocidísima utilizada en vacunas, por ejemplo, esta misma tecnología o estrategia de conformación de las vacunas se utiliza para la hepatitis A, para la polio inactivada o la antigripal. O sea, ven ustedes cómo la tecnología o el mecanismo científico es evidentemente el más reconocido. Además tiene estudios de fase 1 y 2 publicados en Lancet, que tiene estudios de eficacia y efectividad en mayores de 18 años muy robustos, de seguridad y de eficacia, ¿no? Porque además hay incluso datos propios del Ministerio de Salud de la Nación. Esto parece terminar de saldar el debate. Ahora, la información estaba. Por eso la ANMAT, que es un organismo muy serio, muy valorado, había resuelto la aprobación. Evidentemente hubo por lo menos un apresuramiento por parte de la Sociedad Argentina de Pediatría y también hubo una actitud
mala intencionada por parte de algunos medios de comunicación o periodistas o lo que usted quiera, que vieron aquí una oportunidad para cuestionar al gobierno y sabemos, lo hemos visto a lo largo de la pandemia, que aquí no se trata de colores políticos, sino de la salud de la gente. Bueno, afortunadamente después los ministros de salud de cada una de las provincias, afines o no al gobierno, algunas muy opositoras, terminaron avalando este proceso. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego. Cuídese Chau, chau. del viento.